No me estás viendo de manera presencial o síncrona, quiero recordarte que siempre vas a tener en la plataforma pregrabados nuestros cursos para que tú puedas estar viéndonos y siguiendo todo el proceso. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante y este tema tan importante hace referencia a cómo nosotros abordamos la depresión y cómo nosotros tenemos que aprender a salir adelante a partir de ella. Para eso yo les voy a compartir una imagen, permítanme un momentito, para que juntos podamos verla. Listo, entonces no sé si me podrían confirmar si están viendo la imagen, por favor. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante y este tema que vamos a hablar habla sobre los fundamentos neuropsicológicos de la depresión. Normalmente hemos oído tiene depresión y estamos abordándolo desde la psicología, pero la idea es saber qué está sucediendo neuropsicológicamente para que nuestro cerebro tenga depresión. Y por eso en esta clase vamos a hablar tanto de los conceptos básicos de la neuropsicología como aquellas bases neurobiológicas y los procesos cerebrales, así como los cambios estructurales, funcionales del cerebro relacionados con la depresión. Quisiera comenzar contándoles qué es la neuropsicología. Bueno, la neuropsicología es una disciplina que tiene muchas interrelaciones. Es un estudio de la relación del cerebro con el comportamiento y la conducta. Es decir, se enfoca en cómo estas estructuras y funciones cerebrales influyen tanto en los procesos cognitivos como emocionales, pero además cómo se desarrolla nuestra conducta, comportamiento a través de este proceso. La neuropsicología trata de descifrar qué parte de tu cerebro está siendo afectada cuando experimentas un proceso como la depresión. Dentro de este espacio, la neuropsicología además es este estudio de cómo las funciones cerebrales van impactando el comportamiento, los procesos cognitivos y combina estos estudios con estudios funcionales de la neurología. Trabaja con la psicología, con la neurociencia y la psiquiatría para entender aquellos trastornos asociados a las funciones cerebrales. Justo estos días estaba poniendo en mis redes sociales un tema súper importante. Oye, ¿es seguro que tienes depresión o finalmente podrías estar manejando un hipotiroidismo o un hipertiroidismo? Y esta pregunta es algo súper necesaria, creo yo, porque generalmente nosotros estamos pensando que la parte emocional no se construye también con la parte biológica o fisiológica, lo cual no es para nada cierto. Lo cierto es que nosotros somos un ente entero, completo, somos individuos multidisciplinarios, generales, completos. No podemos funcionar si no estamos bien mentalmente, fisiológicamente tampoco lo estamos. Si no estamos bien biológicamente, genéticamente, no lo vamos a estar ni emocional ni fisionómicamente. Entonces, todas estas condiciones nos hacen ver cuán importante es la neuropsicología. Y para esto queremos comenzar con una etapa súper importante que es la historia de la neuropsicología y cómo se origina, ¿no? Primero es remotamente asociado a estos estudios tempranos sobre el cerebro y la relación con el comportamiento. Desde los experimentos en el siglo XIX del Paul Broca, que hacía este desarrollo de la tecnología de las imágenes modernas y podía ir permitiendo ver cómo hemos tenido avances significativos en la comprensión de trastornos neurológicos, hasta llegar ahora con neuroimágenes, resonancias magnéticas, estimulación magnética transcraneal, que son los avances más profundos que hemos tenido a lo largo de la historia para poder observar el comportamiento del cerebro en determinados actos. Y ustedes ya saben cómo se ve un cerebro depresivo gracias a los estudios de neuroimagen, así como nosotros podemos observar cómo se prende un cerebro con un abrazo, con un beso, ¿no? Para eso sirve la neuropsicología, para interrelacionar este proceso. Y cuando estamos hablando de la neuropsicología, nos damos cuenta que no es pues que al psicólogo, al neuropsicólogo, al psicólogo clínico,
Le podemos decir, no importa, si me siento mal, no importa, lo importante es solo la salud física. Nosotros debemos de entender, y creo que la función más importante del neuropsicólogo es psicoeducar sobre la salud mental. ¿Por qué? Porque al entender el papel crucial en la evaluación y el tratamiento de los trastornos mentales a través de la psicometría neuropsicológica, pero también a la identificación de las relaciones cognitivas y emocionales, podemos entender qué enfoque terapéutico necesitará este paciente para poder sobresalir y llegar a una meta, ¿no? ¿Cuál es el enfoque necesario? ¿Será que yo como psicólogo puedo usar un poco de todo? Pues no. Para cada una de las cosas que tenemos, para cada una de las dificultades que tenemos, también tenemos un registro súper importante de cómo abordar los espacios y cómo reconocer hasta dónde llegar. Para mí, esto es muy importante porque la neuropsicología juega ese papel crucial. Y nosotros debemos comprender que existen cambios estructurales en el cerebro cuando una persona tiene depresión. Nosotros pensamos, miren, hace un tiempo atrás tuve un caso bastante interesante. Era una mujer médico que tenía 27 años, estaba cursando su formación de posgrado, no podía dormir y tenía cambios estructurales en su cerebro. Su cerebro se había resecado, ¿no? Era más pequeño, tenía una condición muy rara. Los psiquiatras, los neurólogos no encontraban la relación de este decrecimiento de la masa gris hasta que nosotros pudimos hacer pruebas neuropsicológicas que evaluaron la parte de la función, de la memoria, de la atención, de la concentración, pero además conductuales y emocionales que nos permitieron determinar que este paciente tenía depresión. La depresión, en efecto, cambia y provoca cambios significativos en estructuras cerebrales, afectando su funcionamiento y conectividad. Mucho se hablaba de que la depresión solo afectaba la parte prefrontal del cerebro, pero lo cierto es que cuando una persona se ha mantenido en un largo tiempo con depresión, existe una reducción de su masa gris. Entonces, cuando nosotros entendemos el impacto fisiológico de un problema que subyace a la conducta, que es la depresión, entonces estamos entendiendo que hay estructuras que van a verse afectadas por la depresión. La depresión impacta, sí, la corteza prefrontal, como les había señalado, pero también el hipocampo y la amígdala, reduciendo además su volumen. Miren esto que yo les decía, una persona que pasa un periodo muy largo de tiempo con depresión, reduce su volumen cerebral y comienzan a aparecer cosas como migrañas, jaquecas, dificultades de sueño, lo que hacen que se reduzca la función o altera la función, lo que contribuye a síntomas como la falta de memoria, la alteración de los estados de ánimo e inclusive la aparición de procesos psicóticos o demenciales. Entonces, qué chistoso es que muchos de nuestros pacientes piensan, solo tengo depresión. Pero además, la depresión viene de la mano de las conductas autolíticas y suicidas, que son la forma de exterminio del cerebro, ¿no? Porque finalmente es como nuestro cerebro dice, estoy enfermo y ya no puedo resistir más. Finalmente, cuando nosotros estamos entendiendo que las patologías del cerebro, las psicopatologías vienen de la mano en el impacto del hipocampo, de la amígdala, de la corteza prefrontal y en resumen de la reducción de la masa gris, entonces vamos a ver que además la neuroplasticidad
y su impacto van a generar factores determinantes, porque estas personas ya no van a tener la misma capacidad de adaptación. Por eso tú ves a las personas con depresión, con dificultades para salir de su casa, porque quieren permanecer encerrados en su cuarto, porque pasan todo el tiempo con pijama, porque no les gusta bañarse. Es de esta capacidad de adaptación la que se va viendo cada vez más comprometida y esto hace que obviamente se dificulten los procesos de aprendizaje, de recuperación emocional, formando un ciclo que puede perpetuar el trastorno, porque sí, queridos compañeros, neuropsicólogos, psicólogos clínicos, psicólogos en general que nos están acompañando el día de hoy en esta capacitación. La depresión tiene grados, estadios, niveles, como usted quiera llamarlo, o presencias, porque hay muchas personas que dicen se presenta la depresión en una primera ocasión, en una segunda ocasión, hasta finalmente acompañar el proceso de vida de este ser humano. Entonces, eso hace que además dificulte los procesos como el aprendizaje, la recuperación emocional, formando un ciclo que puede perpetuarse dentro de este proceso. Y para eso nosotros debemos entender primero, yo creería un espacio muy importante que es el comprender qué es la depresión como tal. Y para esto nosotros entendemos que es una afección de síntomas de predominio afectivo, cognitivo y somático. Es decir, que se trata de un trastorno frecuente y que va afectando a la población de manera atemporal. Es decir, no, solo se presenta en adultos de entre 21 y 25 años. No es así. Afecta a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Entonces, la prevalencia en las personas adultas con depresión ya supone un problema de salud mental debido a la repercusión que va a tener en la vida cotidiana de este sujeto, porque además supone importantes incidencias en los vínculos del paciente, además con su sistema familiar y social, pudiendo generar cambios en la forma en la cual las personas se relacionan. Yo creo que es importante que el diagnóstico sea súper minucioso y global, porque así vamos a determinar si el paciente solo tiene depresión o presenta comorbilidades como la ansiedad, el trastorno por deficiencia de atención, el autismo, entre otras muchas más como la esquizofrenia. Es importante remarcar que este sobrediagnóstico o el manejo de información errónea también supone un riesgo y es por eso que es importante tratar el tema muy bien con responsabilidad profesional y con técnicas adecuadas de intervención. La Organización Mundial de la Salud habla sobre la depresión como un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o de placer, sentimientos de culpa, baja autoestima, entre otros síntomas como fatiga. Se considera que esta puede llegar a tornarse crónica y además puede tornarse recurrente y dificulta sustancialmente la vida cotidiana de la persona que la padece. Incluso es un riesgo, tómese en cuenta, es un riesgo para la salud física del paciente. Por eso les estaba hablando en nuestra anterior diapositiva de algo tan importante. Miren, el impacto en la reducción del volumen del cerebro nos dice cómo esta estructura tan poderosa que es el cerebro se ve afectada por la depresión, pasando esta parte conductual, comportamental, emocional, a la parte fisiológica y biológica de este ser humano. Consideramos además que nosotros podamos entender que la depresión tiene diversas situaciones y diversos contextos. Ahora en el Ecuador estamos viviendo un tiempo muy difícil y una de las cosas que nosotros recordábamos el día de hoy es cómo no estar triste porque no hay luz, porque nos está yendo mal,
porque la vida está siendo muy fuerte. Esta es la parte de la psicología social y contextual con la que nosotros trabajamos, porque debemos de entender además que la depresión no solo se aparece por un contexto fisiológico, genético, sino también por un contexto social. Y si yo no tengo dónde dormir, y si yo no tengo que comer, y si yo no tengo acceso a la salud, puedo generar una depresión, sí. ¿Y cuántos tipos de depresión podemos hablar, no? De emocional, cognitiva, fisiológica, o la presencia de estas tres depresiones que pueden ser duraderas a lo largo de la vida. Entonces, nosotros debemos entender que desde la neuropsicología, la depresión genera o tiene efectos arrasadores. La depresión es un trastorno frecuente que además afecta el estado psicofísico de la persona que lo padece, especialmente su estado anímico y sus relaciones interpersonales, ocasionando cambios de conducta. Y los estudios de imagen del cerebro, como la resonancia magnética funcional, destaca diferencias estructurales en el cerebro de los pacientes con depresión, revelando la disminución del volumen cerebral y las conexiones alteradas, y ofrece además pistas sobre este tratamiento. A menudo nosotros podemos decir que el término depresión puede utilizarse como un sinónimo del estado del ánimo, y la gente piensa, hoy estoy deprimida. No, no estás deprimida, te sientes triste o estás desanimada, pero la depresión es un trastorno mental. Sin embargo, en el ámbito clínico, esta se considera un trastorno cuando se comienza a sostener en el tiempo y va generando una serie de síntomas y señales que afectan a la persona. En el DSM-5-TR se establece ya una serie de criterios que deben cumplirse para considerarse que una persona pueda ser diagnosticada con depresión. Entre ellas se encuentran el estado de ánimo bajo, Am, además, la disminución de interés, la pérdida o aumento considerable del apetito, el insomnio o la hipersomnia, la agitación, el enlentecimiento, la fatiga y la pérdida de energía, así como estos sentimientos de inutilidad, disminución de la capacidad de concentración, pensamientos recurrentes de muerte, incluyendo el temor o la ideación suicida. Estos criterios deben cumplirse en un lapso de tiempo determinado para que no sean considerados episodios aislados. Sin embargo, pese a estos criterios etiológicos y diagnósticos, es necesario que nosotros diferenciemos que la depresión no es igual a un episodio de tristeza ocasional. Miren, se ha muerto mi perrito, se ha muerto mi mamá, se ha muerto, me robaron el dinero de mi cuenta, me hackearon la cuenta y me robaron, ha quebrado mi empresa, no hay luz y no vienen clientes a la empresa. Sí, son episodios de tristeza temporal, pero no es una depresión, ya que hay que entender que las personas con depresión clínica, su calidad de vida se vuelve fuertemente disminuida. Sí, pero aparte de que no llegan los clientes, yo no salgo de la cama, no me siento con las fuerzas suficientes para levantarme. 3 días no he sacado la basura de la casa, aunque esté apestando, pero no me he bañado tampoco y me están llamando mis empleados, pero decido no contestar. Las causas de la depresión pueden ser muchas, y dentro de estas, muchas tienen aspectos personales que coinciden en el caso y tienen que ser evaluados desde su individualidad. Según la APA, que es la American Psychology Association, sostiene que pueden ir desde procesos de cambios bioquímicos y factores biológicos, además como factores ambientales que son causados por episodios de nuestro querido amigo estrés. Generalmente, al hablar de depresión, consideramos que existen
factores que van de distintos extremos, principalmente falta de equilibrio en determinados aspectos mentales, emocionales y sociales de la vida del sujeto, ¿no? Ahora, ¿qué nosotros vemos en cambios funcionales del cerebro? Los cambios funcionales en el cerebro de las personas con depresión reflejan estas alteraciones significativas en la forma en la que las diferentes regiones del cerebro se comunican, la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal, y cómo ellos van procesando la información, lo que hace que resulte con síntomas cognitivos o emocionales realmente devastadores. La depresión por sí es totalmente tratable cuando inicia con un dispositivo de intervención que está enfocado en tratar de manera integral los síntomas y sus causas subyacentes. Pero si esta persona es reincidente en un episodio depresivo, las cosas se van complicando. Es importante siempre contar con un equipo multidisciplinario, ya que trabajamos en conjunto cuando hablamos de depresión. Hablamos del apoyo psicológico, psiquiátrico y médico, y entender, por ejemplo, si de la mano vamos a necesitar, yo que sé, un terapeuta ocupacional, un terapeuta del lenguaje. Quizás vamos a tener que destinar otros espacios como un especialista en deporte que nos ayude un poquito a salir. Todas estas personas van a ir trabajando como un componente fundamental para el apoyo de las familias y además para el círculo social del paciente. Estos cambios que nosotros vemos como devastadores también comienzan a verse en la alteración de la conectividad cerebral. ¿Y qué quiere decir esto, muchachos? Vivir con una persona deprimida puede ser muy difícil, súper estresante para los familiares, para los amigos. El dolor de ver a un ser querido con depresión puede provocar sentimientos de indefensión, de impotencia. Y la terapia, por ejemplo, tiene que comenzar a tratar de restaurar aquellas alteraciones de la conectividad cerebral. ¿Por qué? Porque la depresión se asocia con la conectividad de varias áreas del cerebro, especialmente en la parte de la corteza prefrontal y las áreas límbicas o las regiones límbicas. Esas conexiones se van debilitando y afectan la regulación de las emociones. Por ejemplo, estoy constantemente llorando, pero también hay pacientes que refieren, yo ya no puedo llorar, quiero llorar, pero no me salen lágrimas. O hay pacientes que dicen, no, no es que yo no estoy deprimido, estoy bravo, estoy irritable, estoy enojado, estoy molesto. Lo cierto es que la depresión genera la habilidad afectiva que genera problemas de regulación emocional, aumentando la vulnerabilidad en los episodios depresivos. ¿Y qué debemos entender entonces? El apoyo y la participación de la familia y los amigos juega un papel fundamental para ayudar a alguien con depresión. Las personas dentro del sistema de apoyo pueden ayudar, alentar al paciente a seguir el tratamiento, poner en práctica técnicas de afrontamiento, tácticas de resolución de problemas, para que se aprenda dentro de la psicoterapia familiar cómo debemos hacer esta construcción. Yo sé que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos es el funcionamiento de la depresión. Y entender cómo funciona la depresión es como un círculo mágico, ¿no? Donde tenemos un gran evento que genera pensamientos, sensaciones que se convierten en síntomas. Estos síntomas se convierten en conducta y comenzamos a huir, ¿no? De los problemas, a no poder resolver las cosas, a tener dificultad en la toma de decisiones, que hace que nuestra vida se convierta realmente en un verdadero problema. Para eso nosotros vamos a entender que hay una disfunción cognitiva asociada a la depresión. Las personas con depresión a menudo van a experimentar
disfunciones cognitivas como la dificultad para concentrarse, para tomar decisiones, para recordar información. Y estas deficiencias pueden ser consecuencia de la disminución que hay en las actividades de las regiones cerebrales responsables de dichas funciones. Para nosotros entender y comprender cómo la depresión incide sobre la vida cotidiana. Además, es necesario considerar que afecta a diferentes áreas y esferas vitales. A nivel cognitivo, la depresión va a afectar a los pensamientos y a las emociones. A nivel físico, a nuestras sensaciones. A nivel conductual, a la manera con la que actuamos. A nivel social, con nuestras relaciones interpersonales. Afecta todas nuestras esferas. Un determinado evento, pequeño puede ser, desencadena toda una serie de procesos que circulan alrededor de la persona y van intensificando todos estos síntomas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un evento desencadenante, quiere decir que es ese hecho disparador de determinados pensamientos. Estos pensamientos son a menudo distorsionados, limitantes y cargados de elementos negativos. No soy bueno, no soy capaz, no sé para qué estoy vivo. Estos pensamientos resultantes generan a la vez sensaciones físicas de ahogo, de fatiga, de cansancio, emociones complejas de sentimientos de incapacidad, sensaciones físicas que no logra reconocer el paciente, ni aclarar ni manejarlo correctamente. Estas afecciones que nosotros estamos viendo, además, son producidas a nivel físico, cognitivo y emocional. Afecta todas estas esferas y generan que en el paciente se presenten respuestas conductuales, comúnmente que son evitativas o de huida y que provocan que no se logre enfrentar a las circunstancias que lo rodean, por lo cual siempre el paciente con depresión va a preferir huir. Todo eso provoca un círculo vicioso que no hace otra cosa que irse repitiendo evento a evento y la persona aumenta esta sensación de no poder lidiar con esto, aumentando nuevamente su desesperanza, desmotivado, afectado, cada vez más en su autoestima y en su confianza. Es por eso que es importante, chicos, tomar en cuenta cómo esta disfunción cognitiva asociada genera problemas graves. Y ustedes me preguntarán cuáles son esos efectos en el estado del ánimo y el comportamiento. Si nosotros vemos que ya hay una restricción en la flexibilidad cognitiva, hay una restricción en la memoria, en la atención y en la concentración, los cambios funcionales del cerebro además subyacen a síntomas del estado del ánimo y comportamiento en la depresión. Estas alteraciones, por ejemplo, en la amígdala, en el sistema límbico, llevan respuestas emocionales inapropiadas que afectan la calidad de vida. Por eso es súper importante que nosotros podamos establecer el conocimiento que debemos tener dentro de cada uno de estos procesos. Para mí, es importante que nosotros podamos ir identificando que cada una de estas actividades que tiene el cerebro generan problemas en distintas áreas, ¿no? Con los amigos, en la salud, en el dinero, en el amor, en la familia, en la profesión, en el desarrollo personal, en el ocio. Y cuando nosotros entendemos eso, recién vamos a entender de la mano de esto que hay implicaciones terapéuticas. Hay personas que están visiblemente deprimidas después de un manejo poco adecuado de sus finanzas, por ejemplo. Y nosotros, ¿el dinero influye en la depresión? Sí, sí influye. Una persona que quiebra financieramente o que quiebra luego de un divorcio va a presentar rasgos depresivos que pueden mantenerse o alargarse dentro del tiempo.
Y aquí las informaciones neuropsicológicas, las intervenciones y los enfoques psicológicos o integrativos van a ser fundamentales para abordar la depresión, considerando los cambios estructurales y funcionales del cerebro. Pero a todo esto será a partir de un análisis funcional de la conducta. Y usted me dirá, ¿por qué vamos a hacer un análisis funcional de la conducta en la depresión si ya estamos viendo todo lo que tiene en la afectación cerebral? Sí, porque trabajamos bajo un equipo multidisciplinario y porque nuestra labor subyace al comportamiento, conducta y cognición. Entonces, va a ser muy importante que nosotros podamos hacer esta integralidad funcional. Ahora vamos a entender además que hay cambios funcionales en el cerebro. Los cambios funcionales en el cerebro de las personas con depresión reflejan alteraciones significativas, por ejemplo, en la forma en que las diferentes regiones se comunican, procesan la información, lo que resulta en síntomas cognitivos y emocionales muy fuertes. Para nosotros, estos cambios funcionales, además, vinculan el proceso a entender hasta dónde nosotros estamos llegando en estas implicaciones. Por eso es muy importante que podamos comprender que las intervenciones neuropsicológicas se van a centrar exclusivamente en esa rehabilitación de las funciones cognitivas afectadas en la depresión con estrategias como la terapéutica cognitivo-conductual, la estimulación cognitiva y la estimulación magnética transcranial, que ha demostrado una eficacia de mejora del funcionamiento diario de la calidad de vida. Miren, chicos, la estimulación magnética transcranial ahora por la FDA es el tratamiento de primera línea para el tratamiento de la depresión en niños y adolescentes, porque no subyace una medicación psiquiátrica y es completamente inofensiva para el tratamiento de depresión en edades tempranas. Todo esto nos hace entender que debemos entender cómo vamos a combinar estas terapias tradicionales con estas prácticas que incluyen mindfulness, enfoques psicodinámicos que buscan esta comprensión holística de la salud mental. La investigación ahora nos señala que se enfocará siempre en entender la neuroplasticidad para poder comprender la depresión. Es decir, vamos viendo el desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos basados en la genética, pero también entendiendo la biología del cerebro. Y esto para nosotros es un tema muy importante que nos va a permitir reconocer hasta dónde nosotros podemos llegar a partir desde la neuropsicología, hasta dónde podemos llegar con los avances, con lo que estamos trabajando en la realidad y salir adelante. Eso es todo lo que les puedo contar por el día de hoy. Ustedes siempre van a tener una tarea semanal y un foro donde vamos a irnos comunicando y desarrollando conocimiento y contenido. Les invito a hacer sus tareas, a cumplir sus actividades, a leer y sentir esta formación como muy propia y muy suya, porque cuando nosotros entendemos el impacto de la depresión en el cerebro y cómo fisiológicamente la depresión se siente, estamos entendiendo además que nuestra labor como psicólogos, neuropsicólogos o psicólogos clínicos es intervenir rápidamente para el avance de la comunidad. Les mando un abrazo gigante, les deseo todo lo mejor. Si es que no pudiste ver, Adrián, vi que te saliste y entraste constantemente. Recuerda que no hay ningún problema, que esta clase se queda grabada para que la puedas observar. Un abrazo y un beso a todos. Chao, chao.